Platicamos el día de ayer un poco acerca del momento procesal de la vinculación a procesos, ¿cierto o no? Donde de alguna manera abordamos el 314 en su párrafo primero y párrafo segundo. ¿Para qué? Para aportar datos o medios de prueba conforme a una teoría del caso, ¿cierto o no? Vamos bien. El nivel que se supone nosotros debemos de tener en estas clases ya debe de ser muy agresivo en el sentido jurídicamente hablando, de hablar con toda propiedad, seguridad. ¿Para qué? Para que la argumentación jurídica sea fluida, ¿cierto o no? Recordemos que el dato de prueba solo se presenta, el medio de prueba se personaliza, desde luego, a través del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde vamos a darle crédito, vamos a acreditarla. ¿Sí? Una persona tiene que dar ese crédito a ese medio de prueba, sea al menos esta posible declaración llevada con anticipación en etapas previas, sea una documental, un video, un reconocimiento de un arma, etcétera, etcétera, quién recolectó, quién lo encontró, etcétera. Pero todo a través de la personalización de un sujeto en términos de este 383 para que esto se logre poder diferenciar el dato de prueba que se presenta y el medio de prueba que se personaliza. ¿Es correcto o no es correcto lo que estamos diciendo? Sí. Quiero escuchar un ejemplo sencillo, al menos pongámosle, por cuanto a un video. ¿Sí? ¿Cuál sería una forma de presentarlo y otra forma de llevarlo como un medio de prueba? En este caso, en la vinculación a proceso. Nos escucho. En términos del 66, maestro. Perfecto. Sí, bueno, yo expondría el caso de un atropellamiento, por decir, este, ahora sí que una de lesiones, en este caso de lesiones serían, bueno, sobre ese punto de lesiones, yo ahí expondría el tema del video, porque pues el que fuera más cercano, en este caso si fue en un crucero y había una cámara, pues solicitaría el video de esa cámara y, pues en este caso el medio de prueba este, que yo solicitaría. Bueno, en este caso vamos a poner que en el caso del C5, pues más bien solicitaría el video de una cámara, por ejemplo, de un Oxxo o alguna que estuviera cerca y solicitaría como medio de prueba la persona que maneja, en este caso, el video para exponerlo, ya sea en el dato de prueba mencionarlo y ya en el 314 en el segundo párrafo ya lo solicitaría el medio de prueba como testigo la persona que maneja el video. Esa es mi exposición, maestro. No está mal. Imaginemos que por ahí, a lo mejor, se está golpeando Julián López García o Miguel Ramírez, ¿sí? Pero fíjense esto, la profundidad, por favor. Ponga mucha atención. Imagínense que por ahí, a lo mejor Julián López García, pues está con su esposa en una reunión, en en un concierto. Por ahí llega Miguel Ramírez en estado de ebriedad. Y entonces dice que quiere, por fuerza, bailar con la esposa de Julián López García, que andaba con ella, que era su mujer.
que la empieza a jalonear y se pone impertinente. Julián López García le dice que se comporte, que ya no es su pareja, que no es su pareja, ¿sí? Miguel Ramírez dice que no se meta porque si no le va a partir la cara. Julián dice que se esté quieto porque si no, pues van a tener que trenzarse y golpearse. Y varias veces le insiste y Miguel Ramírez empieza a jalonearla de nuevo, a empujarlo a él, a encararlo. ¿Vamos bien? Llega el momento de la confrontación y se agreden y desafortunadamente en este caso Miguel Ramírez pierde la vida. ¿Para qué le serviría el video? En términos del 66, maestro, para, para demostrar que el delito de homicidio fue en riña, para que disminuya la pensión, pues sí, la prisión. Mm. ¿Por qué dices que al existir riña ya no se tendría que ver la prisión? No, más bien en la disminución de la punibilidad. Ujú. ¿Es correcto lo que dice Julián López García? Quiero que me digan en qué artículo de su código penal, de su entidad, se encuentra hecho y que lo lean. Si no mal recuerdo, es el 98, lo voy a corroborar. Vamos a ver, Julián López García en Aguascalientes nos dice que al parecer el 98, pero va a corroborar. Mientras los demás, los estados, quiero que de alguna manera nos digan aquí señalar. Bueno, del 66. Juan Manuel Marín Garibay. En la Ciudad de México es el artículo 129 y nos dice, al que prive de la vida a otro en riña, se le impondrán de 4 a 12 años de prisión si se tratare del provocador y de 3 a 7 años si se tratare del provocado. Perfecto. Si nos damos cuenta, ¿para qué sería el video? Para demostrar al menos que uno fue quien y el otro fue quien. Uno es el provocador y el otro es el provocado, por efectos puramente de la disminución de penalidad, que podríamos pensar tal vez como parte de posiblemente un medio alterno. ¿Cuál sería el medio alterno que utilizaríamos en este caso? Términos del 66, maestro. Rafa Vadillo nos va a decir por qué no Un, aplicaría el acuerdo reparatorio, por qué no aplicaría un criterio de oportunidad, por qué no aplicaría una suspensión condicional y por qué aplicaría el procedimiento abreviado, porque es lo más seguro que iba a decir esa pendejada sin explicar por qué motivo los demás no se daban. Adelante, Rafael Vadillo. no, pues ya dio mi respuesta, maestro. Iba a decir que el procedimiento abreviado, todavía no domino los otros, apenas lo estaba empezando a buscar para Está bien, dar una está bien. mejor explicación. Es más, Rafa todavía tiene hoy un motivo como para poder disculparse, desde luego, porque apenas está iniciando. Es correcto, es correcto. Pero de los que tienen más tiempo, quiero que me lo digan ahora. Entre ellos está Mauricio, Edgar Martínez, Julián López García, Juan Manuel Marín Garibay, Josefina, Miguel Ramírez, Ángel Copado, Roberto, Manuel. ¿Por qué no aplicarían un acuerdo reparatorio, una, un criterio de oportunidad, una suspensión condicional? ¿Y por qué necesariamente se irían a la abreviada? Si me permite, maestro, en términos del 66, Vamos a ver otra podría, vez con Rafa Badillo. po- podría dar la explicación del acuerdo reparatorio, toda vez que no es un delito que se persiga a instancia parte o querella, no se trata de un delito culposo tampoco. Por eso no cabría un acuerdo reparatorio. Falta uno más. Puedes llegar al tercero, sé que puedes hacerlo. ¿Cuál sería el tercero? No se trata de un No, no delito es un delito patrimonial. perfecto.
Maravilloso. Un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas. Maravilloso apunte. ¿Por qué Gracias, no maestro. podríamos aplicar un criterio de oportunidad? Necesito que uno de ustedes nos digan esas variantes del 256. Un homicidio en riña, Josefina. En términos de 66, maestro, buenas noches. Edgar Martínez. Bueno, partiendo de las hipótesis del 256 para el criterio de oportunidad, tenemos que en la primera hipótesis se requiere que el delito no tenga pena privativa. En este caso, pues, si la tiene, una pena alternativa que diga prisión o de los cuales, pues, en el código hay muy pocos así, entonces no aplica. Este, la otra hipótesis, que sea menor a, que sea menor a 5 años, en su pena máxima, pero que hubiera sido sin violencia, tampoco. La siguiente ¿Te puedes leer tu código? No hay problema. hipótesis, Aquí no hay, ¿mande? aquí no hay problema que vean su código porque ya están en el momento en que podrían estar ante el tribunal y estarle dando lectura. Nosotros les pedimos que se los aprendan de memoria, dividiéndolos, que es un alto nivel, es como para dar clases. Pero en este caso no hay ningún problema. Y si nos atrevimos a decir que podría salir con una pendejada, mi querido Rafa Vadillo, es porque todos los que llevan estos juicios siempre dicen, abreviado, abreviado, dices, oye, no mames, ni siquiera te pusiste a saber o a repasar los anteriores, por eso lo señalamos, pero sabe, Rafa, que pues es el cariño y por amistad que nosotros nos dirigimos así por él, por toda esta vinculación, pero claro, no debemos hacer eso. Entonces, en este caso, Edgar, no te preocupes, si quieres abrir tu 256 e ir dándole seguimiento a cada hipótesis, es lo correcto. Memorizarlos y exponerlos nosotros en un futuro podemos llegar a hacer lo que es el punto más alto, correcto, maravilloso de exposición, perfecto. Pero en este caso, ya estando en una audiencia, si tú al menos quisieras decirle al juez, en términos del 256, fracción primera, que ya están estas tres hipótesis que manejaste, en la fracción segunda hay tantas, en la fracción tercera tantas, y no se da ninguna de estas, es lo correcto. Adelante, Edgar Martínez. Sí, permítame. A ver, aquí está. Artículo 256, casos en que operan los criterios de oportunidad. Párrafo primero, iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Aquí encontramos tres hipótesis. Fracción segunda, se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el flujo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Aquí encontramos dos hipótesis. En la fracción tercera, Que no se ajustan al ejemplo. Hay que hacer énfasis. No se ajustan al ejemplo. Continúo. Fracción tercera, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Cuarta, la pena o medida de... Pero, Sí, no mencionaste que en el caso concreto que estamos viendo,
no se aplica. No se aplica tampoco. Ujú. Cuarta, la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero. Pues no, no aplica tampoco. La quinta, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Pues esa tampoco, eso ahí usted nos refería que en Estados Unidos se aplica mucho esa fracción, por decirla. Fracción sexta, cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Pues tampoco. La séptima derogada, y bueno, dice, no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el Ahí, interés ahí no, público. ahí no. Al menos tenemos 11 subhipótesis en el 256 que le ha dado lectura Edgar Martínez. Tenemos que irlas subrayando y diferenciando entre ellas para decir, no, su señoría, no se puede llevar a cabo un criterio de oportunidad, así como lo hizo Rafa Badillo en el acuerdo reparatorio, maravilloso, muy bien Edgar Martínez. Alguien que quiera abordar por qué no se daría la suspensión condicional. Es el momento de brillar como una luciérnaga En términos del 66, maestro, o aparecer como una mosca. Julián López García. como una abeja. A ver, es por la media aritmética que rebasa los 5 años. Por ejemplo, en mi estado sería de 8 a 12 años de prisión. Siendo el provocado o el provocador. Eh, si el responsable tuvo el carácter de provocado o provocador, en caso de que tenga carácter de provocado, la pena de prisión establecida se disminuirá una tercera parte en lo que se refiere a su mínimo y a su máximo. Muy bien, hasta ahí vamos con calma. Bien. Desafortunadamente, los medios alternos llegaron mucho tiempo después del establecimiento de nuestros códigos penales. Incluso en el sistema tradicional o inquisitivo no existían estos medios alternos. Aquí nos dice una disminución de pena de una tercera parte. ¿Por qué? ¿Cuál es esa penalidad que nos dijo Julián López García? ¿De cuánto a cuánto? Es de 6 a 12, dije de 8 a 12, pero es de 6 a 12, maestro. De 6 a 2. Imaginemos que le van a poner 9 años. ¿Cuánto le podría reducir? No te escuchamos, Juan Manuel Marín Garibay. Se le podrían reducir 3 años, una tercera parte. Es correcto, ¿cierto o no? Ahí, ¿cierto o no? Pero, desafortunadamente, como bien señala Julián López García, tan solo por la penalidad de 6 a 12, 6 y 12 son 18. ¿La mitad cuánto es? 9. Rebasaría en 5 años, que señala la hipótesis del 192 en su fracción primera, ¿cierto o no? Por lo tanto, no podría yo llevarlo, ¿cierto o no? Que sería la explicación técnica.
y nos quedaría llevar un procedimiento abreviado, pero lo llevaríamos por el párrafo tercero o por el párrafo cuarto. ¿Y cuál sería su disminución? Maestro, ahí sería mi duda. Por ejemplo, en ese homicidio en riña, ¿puede ser culposo? Por ejemplo, que al estar en la riña se tropieza y se cae y se pega en la cabeza, ¿no? Es dolor. No, hay una mezcla de una teoría medio marihuana, no está mal, son variantes, pero no, porque aquí pues estaban agarrando a trancazos. No hay nada de culposo en eso. ¿Vamos bien? Pero su intención no era matarlo, nomás, digamos que el provocado, pues defenderse, no matarlo. Si nos damos cuenta por ello es que al menos existen las formas de conducta o de las formas de llevar a cabo un delito, dolosos, culposos o preterintencionales, ¿cierto o no? Y aunque la preterintencionalidad en algunos estados de la República todavía subsiste, comúnmente se va a llevar por dolo y culpa, nada más. Y en este caso sería doloso. El resultado podríamos, de alguna manera, pues tratar de disminuirle una pena por esa preterintencionalidad, pero sobre el resultado, no sobre la conducta. ¿Vamos bien? Manuel tiene un comentario, Manuel. Sí, maestro, muchas gracias. En relación a lo que preguntó, yo aplicaría o solicitaría que se aplicara el párrafo cuarto que dice que es en cualquier caso. ¿Esto por qué? Porque en el tercer cuarto, en el tercer párrafo, perdón, habla de que sí existe una reducción para los delitos culposos y dolosos, pero siempre y cuando no rebase la media aritmética de 5 años con sus agravantes, y en este caso, bueno, sí lo está rebasando definitivamente. Entonces, como estamos hablando de que lo rebasa, aplicamos el párrafo cuarto, que es en delitos dolosos, bueno, y se solicitaría hasta una tercera parte la reducción de la pena. ¿Cuánto quedaría entonces? Si la pena mínima es de 6, ¿cuánto quedaría? 4 años, porque una tercera parte serían 2 años. 2 años podrían perdonarle 4 años en prisión, ¿cierto o no? Sí, señor. Escuchamos un comentario o pregunta de Rafa Vadillo. Rafa Vadillo. Rafa Vadillo creo que se espantó después de que lo regañamos y se quedó totalmente congelado el de Nuevo León. Es más, ya hasta se salió, dijo, ya mejor me salgo porque no me gustó que me regañaran. Sabemos que hay problemas de conexión, no se preocupe. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en consideración, estamos hablando al menos de la aportación de datos, datos o medios de prueba para la vinculación al proceso, pero tampoco debemos pasar por alto nuestro preámbulo mental. Y en nuestro preámbulo mental, si nosotros lo aplicamos de manera coherente, ¿cuáles son esos puntos del preámbulo mental? ¿Alguien quiere mencionármelo? De manera rápida, sencilla, sin profundizarlos. En términos de 66, maestro, Ángel Copado. del preámbulo mental, el primero son los elementos objetivos, el segundo punto son la información subjetiva, el tercero es el delito, que es que debemos determinar con los datos obtenidos con anterioridad, y el cuarto es la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al 19 y al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el quinto es buscar un medio alterno para la terminación anticipada. Si no mal recuerdo, es el 187, que es el acuerdo reparatorio, el 192, que es la suspensión condicional, el 201, que es el procedimiento abreviado, y el 256 en los criterios de oportunidad. Sería todo lo que Una, me acuerdo. una exposición muy buena, querido Ángel, una exposición muy buena, pero abordó todos los puntos del preámbulo mental. Creo que no, maestro, en términos 66. Creo ahí ¿Qué tam- seguridad
tienes de lo que vas a decir, Celso? ¿Qué seguridad tengo? Bueno, pues yo creo que el intento No, de decir, no. Necesito saber tu seguridad de lo mismo. bueno, yo creo que un 60%, 80% más. Alguien que tenga el 100% de decirlo. Vamos a permitir que lo haga Celso y de lo que falte, los demás pongan mucha atención para decir cuál falta. Adelante, Celso. Bueno, el preámbulo mental en la última, una de las clases comentó que consta del trabajo de campo, establecimiento de la teoría del caso, con miras a la sentencia. O sea, empieza con nuestros 3 puntos, los del plan A, plan B, plan C. Que el plan A consistía en cualquiera de las hipótesis del 327 y del 405. La segunda es la insuficiencia probatoria para demostrar el delito o la responsabilidad penal y el indubio pro reo, que es precisamente el artículo 20 en su fracción octava, que es precisamente el tema de la convicción para llegar a este tema. Entonces, la suma de estos tres, más el preámbulo mental, más el trabajo de campo, nos da la teoría del caso con miras a la sentencia. Entonces, y dentro de esto dijimos que la información objetiva consistía que a través de las entrevistas vamos a obtener los datos objetivos acerca del hecho de un antes, durante y después, incluyendo todas las personas directas e indirectas, así como circunstancias de tiempo y lugar. Lo mismo para la información subjetiva, consiste en lo mismo, a través de las entrevistas vamos a obtener la información subjetiva que incluye a todas las personas directas e indirectas. Esto nos va a llevar a determinar el delito con los datos obtenidos con anterioridad, verificar si el delito tiene prisión preventiva y en caso de ver si se verifica que no tenga una causal del 327 o 405 y en su caso aplicar un medio alterno. Y pues bueno, ya en lo que comenta, lo siguiente sería acudir al lugar de los hechos para percibir y recabar pruebas. La otra sería entrevistar al imputado para obtener la versión de los hechos, de si lo hizo o no lo hizo, o por qué lo hizo, para poder nosotros llegar a formar nuestra teoría. Y ya la siguiente sería obtener los datos de la carpeta del Ministerio Público. Sería el siguiente paso. Y ya con esta información establecer nuestra teoría del caso, establecer nuestra teoría bajo la lógica humanizada y las pruebas que nos permitan precisamente sustentar nuestra lógica. Eso es lo que consistiría, maestro. ¿Qué calificación le ponen a Celso de su exposición del 1 al 10? Nos dicen por ahí un 10, un 10, un 10. Solamente un pequeño detalle, que mencionó el 327 y el 405 en la prisión, cuando en realidad solamente es el 167, o en este caso el 19 constitucional, un pequeño detalle. De ahí en fuera, toda la exposición, muy bien, Celso. Aquí es importante que ustedes tengan esta seguridad antes de entrar en una audiencia. Solemos ser crueles nosotros, ¿cierto? ¿No? Nuestras clases no son light, no son tan sencillas. Nosotros los llevamos a un extremo que se ponen nerviosos, ¿cierto? ¿No? Están sufriendo y dicen, mejor no digo nada. Pero no, al contrario. Aquí es donde tenemos que ser suficientemente fuertes, con suficiente convicción y seguridad. ¿Para qué? Para que al llegar a estas audiencias lleguemos
pues con esa solidez y esa paz, esa tranquilidad interna de sé lo que voy a decir, sé lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo se define a través de las teorías penales, como en este caso la exposición que Celso hace, muy bien, recordemos, un plan A, un plan B y un plan C de manera general para todos los casos que podemos tener. ¿Por qué? Porque podría tratarse desde el inicio de que hay un excluyente, de que podría haber una falta de responsabilidad, tomando en cuenta el 327 o el 405 y decir, oye, pues aquí yo estoy identificando un error de tipo, yo estoy identificando que él no lo hizo, yo estoy identificando que en realidad el hecho lo están inventando. Desde ahí mi plan A, ya de manera general, ya está identificándolo. ¿Vamos bien? El punto número dos, al menos es ver si hay una suficiencia probatoria comprobable para el momento en que lleguemos a una sentencia, ya que tomando en consideración los criterios de la Corte, como en este caso, la presunción de inocencia en su vertiente como estándar de prueba obliga a que el Ministerio Público no pase por alto ni deje de demostrar, ya que el propio 407 dice aquello que fue probado con pruebas. Por eso es un sistema penal acusatorio que la firma tiene la obligación de probar. Si el ministerio dice que hubo robo y intención de robo, bueno, que lo compruebe. Si dice que tenía la intención de matar, pues que lo compruebe. Porque por la configuración de los elementos del tipo penal y por la propia responsabilidad penal, no puede quedar sin que demuestre ninguno de estos elementos por el propio estándar de prueba que señala. Muy bien, Celso, en términos de lo que el Código Nacional y nuestros códigos penales establecen. Y punto número tres, nuestro plan C, esta posibilidad del indubio pro reo, ya que debe de ser más allá de toda duda razonable, una convicción total que señala el 20 constitucional, inciso A, por ahí de su fracción octava, ¿cierto? ¿No? Esos tres puntos, el A, el B y el C, son generales para todo caso que llevemos. ¿Vamos bien? Por cuanto al punto que establecemos este preámbulo mental sin salir del despacho, claro, hablamos metafóricamente, ¿sí? ¿Cuál? Buscar estos elementos objetivos y o subjetivos. Objetivos vinculados, desde luego, como bien lo dijo Celso, en un antes, durante, después, desde luego con todas estas personas, ¿sí? Tanto directas o como indirectas, circunstanciales en tiempo, modo, lugar, etcétera. ¿Para qué? Para ver el objetivo. Este mismo cuestionamiento nos llevará a entender puntos subjetivos que son verdaderamente los importantes para saber si lo hizo por dolo, si lo hizo por culpa, si esto era un hecho imprevisible, si se trata de un caso fortuito, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque no es lo mismo un hecho que es imprevisible a un hecho que es probable, ¿cierto? ¿No? No son lo mismo, ¿verdad? Posteriormente, establecer el posible delito, que es la parte más difícil de todo esto por sus variantes gigantescas, al menos de todos los delitos que llevamos, y que desde luego, ¿alguno de ustedes piensa viajar a otro estado de la República cuando se les haga la encomienda de llevar un asunto? Pregunto, si Rafa Vadillo, estando en Nuevo León, y yo le digo, oye Rafa, es que hay un asunto en Yucatán, ¿iría o no iría Rafa Vadillo? Y Rafa Vadillo nos dice que sí, pero serán los mismos delitos que existan en Yucatán, que al menos existan en Nuevo León. Puedo pedirle, tal vez, a mi querido Abraham Domínguez en Guerrero que viaje hasta lo que es Baja California, al menos que vaya a Ensenada. ¿Serán los mismos delitos que se lleven allá que se llevan en Guerrero? Aunque existen muchas similitudes, pero hay ciertos delitos que unos ni siquiera están en un código y tampoco están en otro, ¿sí? Entonces tenemos que tener una complejidad para entender el delito, ¿cierto? ¿No? Posteriormente, esa prisión preventiva oficiosa, desde luego, pero también no abandonar la posibilidad de la justificada, porque es lo primero que van a preguntar nuestros clientes, oiga, ¿y va a salir o no va a salir? Bueno, pues, dependiendo de estas circunstancias, y posiblemente el medio alterno, como bien señaló Ángel Copado, desde el Estado de México, en donde nos dice, al menos, puedo manejar un acuerdo reparatorio del 187, un criterio de oportunidad del 256, una suspensión condicional del 192 o un procedimiento abreviado, al menos en este párrafo tercero y cuarto que expuso Manuelito muy bien, ¿sí? Al menos este párrafo cuarto con una disminución de 2 años,
para que al menos se le impongan 4 años de pena. Ahora sí, al salir del despacho, ir al lugar de los hechos para captar estos elementos tanto objetivos como subjetivos con perspectiva de juzgador, más allá de una defensa, más allá de un ministerio público, captar todos los eventos, puesto que hasta lo más mínimo puede ser importantísimo para tomar en cuenta todo esto. ¿Sí? Imaginemos que llega mi querido Fabián como parte de la agencia del Ministerio Público en un lugar en donde se suscitaron distintos disparos en distintos lugares. Llamémosle un solo lugar, pero de un lado unos, de otro lado otros. A lo mejor unos que estaban fuera, otros que estaban dentro, etcétera, o unos que estaban fuera junto a un vehículo, otros estaban junto a la tienda, etcétera, etcétera. Y de momento cuando dice, ¿sabes qué? Pues hay que ver, hay que recabar todo este material en términos de este 259, 260, 61, 62, 63, 64, 65 del Código Nacional. ¿Qué pasa si por ahí llega uno de los del velador y dice, no se preocupen, ya junté todos los casquillos, es más, fui de un lado para otro, pero ya los tengo todos y los traigo en la mano? ¿Qué pasaría ahí? Vean el artículo 131 del Código Nacional y díganme en qué fracción nos dice que debe de instruírsele a los oficiales para que, para evitar que se alteren todas estas circunstancias. Maestro, en términos del 66. No. Sí, es el 131 en su fracción octava, maestro, donde dice instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación. Y esto lo vinculamos al propio 132 en las obligaciones de los policías, en que también deben de hacer un cerco y evitar que estos elementos se contaminen. ¿Qué va a pasar? Desafortunadamente esa prueba podría que venirse abajo, ¿cierto o no? Y ahí es donde nosotros decimos aguas porque podría tener una problemática por la suficiencia probatoria vinculada a los tres primeros puntos, ¿cierto o no? Pero continuando al lugar de los hechos para ver el objetivo subjetivo. Posteriormente la versión del imputado para ver si existe un 327, un 405, checar nuestra carpeta de investigación, hacer ahora sí nuestras dos teorías del caso para ver cuáles son las deficiencias entre unas y otras. ¿Para qué? Corroborarlo, desde luego, a través de esta lógica y las pruebas confirmarán o refutarán toda esta evidencia que podemos encontrar, ¿cierto o no? Es por ello que esto necesita demasiado conocimiento técnico, jurídico, hipotético para argumentar. No es lo mismo que llegar a una audiencia y simple y sencillamente estar mencionando a grandes rasgos, desde luego, que él no es culpable, que él no lo hizo, que lo están incriminando. ¿Por qué? Porque no hay teoría fáctica, jurídica y probatoria. Recordemos que uno de nuestros criterios de la Corte señala que el juez no puede permitir eso. Si el juez al momento de estar viendo esto, él está obligado a sanear esto, porque no se puede llegar a una audiencia de juicio ni desarrollarla siquiera, ya que no habría precisión para llegar a los agravios. No saben ni qué quieren demostrar o en qué basan su defensa. Desde luego ustedes buscarán ese criterio de la Corte donde nos señala precisamente que el juez está obligado a sanear esto porque no puede permitir que no se exponga a través de una teoría del caso, que desde luego se vincula a este 117 también en sus fracciones sexta, novena y onceava. Sexta, porque debemos de recabar todos estos datos o medios de prueba novena para ofrecerlos o debatir los contrarios y sobre todo en su fracción novena, en su fracción onceava, ¿para qué? Pues para que también nosotros de alguna manera hagamos nuestros alegatos que pueden ser de apertura, el desahogo de las pruebas y nuestros alegatos de clausura. ¿Para qué? Para que se dé verdadera técnica jurídica sin olvidar su fracción 14, ya que podríamos estar sujetos a interponer algún recurso, ¿cierto o no? ¿Vamos bien? Desafortunadamente esto trasciende demasiado. ¿Qué dificultad podemos asignarle del 1 al 10 a esto?
un 10 desde luego, pero en palabras de Sócrates, lo primero y lo importante es darnos cuenta que todavía no sabemos muy bien, pero reconocerlo. Y al reconocerlo, lo segundo, pues vamos a tratar de aplicarlo para que en un momento dado pueda fluir esta argumentación jurídica. ¿Sale? Un último comentario de Rafa Vadillo antes de irnos, Rafa Vadillo. Gracias, maestro. Es una duda, a lo mejor muy pendeja, pero más pendejo me voy a ver yo si continúo con ella, maestro. Hermanito. Este, en el caso ahorita que estamos hablando de los métodos alternos, se nos señala la reducción o los beneficios, la reducción de la pena. Por ejemplo, el 190 no, el 202 en el procedimiento abreviado, que se podrá solicitar una reducción hasta de 2/3 partes de la pena mínima. No. Bueno, lo que Mi pasa es, duda es, perdón, primero hay que aclarar. Existe una reducción en el párrafo tercero para delitos dolosos y culposos. ¿Cuáles? sí, este, en ambos tengo la duda, porque nos habla, por ejemplo, de hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Primero, Estas 2/3 partes, primero, perdón, primero define en los casos dolosos y culposos del párrafo tercero y en el párrafo cuarto cuánta es la disminución de los dolosos y los culposos, por favor. yo estoy hablando para el caso de los culposos, que No, nos habla de una reducción de hasta dos quiero terceras que partes. definas los cuatro. Casi no le escucho, maestro, se corta. Quiero que definas los cuatro. Ok, podría solicitar una reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos, hasta 2/3 partes en el caso de delitos culposos. Esos son para aquellos que no rebasan una pena superior a 5 años. Y Así cuando es. rebasan su pena superior a 5 años, ¿de cuánto es la reducción? De hasta un tercio de la mínima en dolosos y hasta una mitad en culposos. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Oh, ahora sí va la duda. Cuando nos habla, por ejemplo, de un tercio, la reducción va a ser de un tercio o la puede reducir hasta un tercio, la sanción final. Es decir, si partimos, por ejemplo, que es una sanción de 9 años, si nos habla de un tercio, que se puede reducir un tercio, es decir, se puede reducir 3 años o se puede reducir hasta que quede una sanción de 3 años. No, no. Si nos damos cuenta, nos dice, podrás solicitar la reducción hasta de un tercio, no más de ahí, que significa que le puedes quitar una tercera parte, nada más. Esto Ok, puede es quitarla. perdonarle, por así decirlo. Y lo Ok, que falta, en este caso, las 2/3 partes es lo que se le va a imponer de pena, ¿sí? Pero hablando, en este caso, de la cuestión enteramente de los culposos. ¿Vamos bien? sí, Todo sí. esto son variantes gigantescas que debemos de dominar poco a poco, porque si no, lo que nosotros hacemos por error sistemático y por entreguistas es procedimiento abreviado, y dices, bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque no utilizaste la exclusión de los anteriores medios de prueba, de los anteriores medios alternos. Pero eso es por una cuestión entreguista totalmente. En este caso, no, tu lógica te llevó al procedimiento abreviado, pasando inmediatamente rápido por las otras anteriores. Pero sí debes de acostumbrarte a que tu cerebro, por exclusión, mencione todo. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen un caso, nuestro cerebro lo pasa todo por una forma fugaz y dices, no es este, no es este, no es este, no es este, no es este. Ah, sí es este. ¿Por qué? Porque podría ser que uno de ellos sí pudiera aplicarse por alguno de los anteriores y lo estamos entregando. Por eso siempre hay que hacerlo por exclusión, todos los anteriores. ¿Vamos bien, compañeritos? Perfecto. Muchas gracias, querido Rafita. Pues nos Gracias, vemos, maestro. primero Dios, el día de mañana, compañeritos. Felicidades, Celso, una muy buena exposición. Hay que estudiarlo más, decirlo con más seguridad, argumentarlo con más seguridad, que eso ya es secundario. Ya eso es como contundencia, pero ya lo básico ya lo tienes, eso es genial. Entonces vamos a seguir echándole muchas ganas. Es muy bueno porque Celso, creo que de entre varios que están aquí,
pues es de los que tiene menos tiempo en comparación de otros que tienen mucho más tiempo, y hace una brillante exposición, no demeritando a los demás, pero sí realzando que al menos le está echando muchas ganas, que está iniciando también con nosotros. Nos vemos el día de mañana, abogados. Pasen bonita noche, descansen, por favor. Esa es nuestra. Buenas noches a todos.